Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro refugio para descubrir las mejores producciones audiovisuales del mundo. Hoy estoy súper emocionada porque vamos a sumergirnos en un universo que cada vez conquista más corazones, las miniseries turcas. Y no cualquier miniserie, no. Hoy os traigo una selección de 10 auténticas joyas, esas que te atrapan desde el primer minuto y que, lo mejor de todo, puedes devorar en un fin de semana porque tienen menos de 10 capítulos. Sí, lo habéis oído bien. 0 maratones interminables que te dejan pegado al sofá durante días. Aquí vamos a hablar de historias intensas, emocionantes y sobre todo, adictivas que podréis disfrutar sin sentir que os perdéis la vida. Antes de empezar, quiero pediros un favor rapidito. Si os gusta el contenido de este canal, si disfrutáis descubriendo nuevas series y películas conmigo, por favor, suscríbete. Activad la campanita para que no os perdáis ninguno de mis vídeos. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para vosotros y a que esta comunidad siga creciendo. Gracias de corazón. Ahora sí, sin más dilación, vamos a empezar este recorrido por 10 miniseries turcas que os van a enganchar como ninguna. Preparad las palomitas, poneos cómodos y vamos allá. La primera en la lista es una serie que me robó el aliento desde el primer segundo, Sasiyet. Esta es una producción dramática y de suspense que cuenta la historia de Aga Beyoglu, un jubilado con Alzheimer que decide utilizar su enfermedad como excusa para llevar a cabo una serie de asesinatos que ha planeado durante años. Lo sé, suena fuerte, pero la serie es una auténtica obra maestra. No solo la trama es súper original y te mantiene en vilo constantemente, sino que la interpretación de Haluk Bilginer, el actor principal, es sencillamente magistral. De hecho, ganó un premio Emmy por este papel. Tiene 12 episodios, aunque es cierto que cada episodio dura alrededor de 1 hora, pero os prometo que no podréis parar de verla. Es una exploración profunda de la moralidad, la justicia y la memoria, con un ritmo trepidante y un final que te dejará pensando durante días. Seguimos con Aleph. Esta miniserie de misterio y crimen nos transporta a Estambul, donde 2 detectives, Kemal y Setar, investigan una serie de asesinatos rituales con símbolos cabalísticos. La ambientación es espectacular, la trama teje una red de intrigas que te engancha desde el primer momento y la química entre los protagonistas es increíble. Tiene solo 8 episodios, perfectos para un maratón de fin de semana. Si os gustan las series con un toque oscuro con referencias a la historia y la cultura turca, Aleph es para vosotros. Además, la fotografía es preciosa, así que disfrutaréis de un festín visual mientras intentáis resolver el misterio. La tercera en la lista es Deep. Esta serie es un thriller psicológico que explora el lado oscuro de la psique humana. Cuenta la historia de Sair, un terapeuta que trabaja para prevenir suicidios, y Bilge, una mujer que está a punto de quitarse la vida. La serie explora temas como la depresión, la soledad y la búsqueda de significado en la vida. Es una serie intensa, con interpretaciones poderosas y una trama que te atrapa desde el primer momento. Tiene 8 episodios y, aunque trata temas difíciles, lo hace de una manera muy sensible y respetuosa. Si os gustan las series que os hacen reflexionar y os tocan la fibra sensible, Deep es una excelente opción. Ahora vamos con una serie un poco diferente, una comedia romántica que os robará el corazón, Immortals. Esta serie cuenta la historia de Mia, una vampira que llega a Estambul con la misión de matar a Dmitri, el líder de los vampiros, pero termina enamorándose de él. Lo sé, suena a cliché, pero la serie tiene un toque especial, un humor ácido y una química arrolladora entre los protagonistas. Además, la ambientación en Estambul es preciosa y la banda sonora es genial. Tiene solo 8 episodios, así que es perfecta para un maratón rápido y divertido. Si os gustan las historias de amor con un toque sobrenatural y un humor inteligente, Immortals os encantará. La quinta joya de esta lista es Fi. Esta serie dramática y romántica explora las relaciones tóxicas y las obsesiones. Cuenta la historia de Can Mañay, un famoso psicólogo que se obsesiona con Duru, una joven bailarina. La serie es intensa, erótica y con interpretaciones magistrales. Tiene 13 episodios divididos en 2 temporadas, pero os prometo que os enganchará desde el primer momento. Es una exploración profunda de la naturaleza humana, con personajes complejos y una trama que te dejará pensando durante días. Si os gustan las series que os hacen reflexionar y os tocan la fibra sensible, Fi es una excelente opción. Cambiamos de tercio con The Gift. Esta serie de fantasía y misterio nos cuenta la historia de Atille,
una joven pintora que descubre que está conectada a un antiguo yacimiento arqueológico en Göbekli Tepe, Turquía. La serie es visualmente impresionante, con una trama que te engancha desde el primer momento y una atmósfera misteriosa y envolvente. Tiene 8 episodios en su primera temporada y 8 en su segunda, así que es perfecta para un maratón de fin de semana. Si os gustan las series de fantasía con un toque místico y una ambientación exótica, The Gift os encantará. La séptima serie de nuestra lista es Ethos. Esta serie dramática explora las diferencias culturales y sociales en la Turquía moderna. Cuenta la historia de un grupo de personas de diferentes orígenes y creencias que se cruzan en Estambul. La serie es realista, sensible y con interpretaciones magistrales. Tiene 8 episodios y os prometo que os hará reflexionar sobre la tolerancia, la empatía y la importancia de entender a los demás. Si os gustan las series que os hacen pensar y os abren la mente, Ethos es una excelente opción. Ahora vamos con 50M2. Esta serie de acción y comedia nos cuenta la historia de Golge, un sicario que se esconde en un barrio de Estambul haciéndose pasar por un sastre. La serie es divertida, con escenas de acción bien coreografiadas y una trama que te engancha desde el primer momento. Tiene 8 episodios y es perfecta para un maratón rápido y entretenido. Si os gustan las series de acción con un toque de humor y una ambientación exótica, 50M2 os encantará. La penúltima serie de esta lista es Respect. Esta serie dramática y de suspense cuenta la historia de dos jóvenes que deciden tomar la justicia por su mano y castigar a aquellos que no respetan a los demás. La serie es intensa, con interpretaciones poderosas y una trama que te atrapa desde el primer momento. Tiene 8 episodios y os hará reflexionar sobre la justicia, la venganza y la moralidad. Si os gustan las series que os hacen pensar y os tocan la fibra sensible, Respect es una excelente opción. Y para terminar, os traigo una serie que combina drama, romance y un toque de thriller, Intersection. Esta serie cuenta la historia de 3 personas cuyas vidas se entrelazan de manera inesperada. Es una historia de amor, traición y ambición, con personajes complejos y una trama que te mantiene en vilo hasta el final. Aunque tiene más de 10 episodios, creo que vale la pena incluirla en esta lista porque es una serie muy adictiva y que os enganchará desde el primer momento. Y hasta aquí mis 10 recomendaciones de miniseries turcas adictivas con menos de 10 capítulos. Espero que hayáis tomado nota y que os animéis a ver alguna de ellas. Os aseguro que no os arrepentiréis. Recordemos rápidamente las joyas que hemos descubierto hoy: Sasiyet, Aleph, Deep, Immortals, Fi, The Gift, Ethos, 50M2, Respect e Intersection. 10 propuestas variadas para todos los gustos, que prometen horas de entretenimiento y emociones fuertes. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. No olvidéis que me encanta leer vuestros comentarios, así que dejadme abajo vuestras opiniones sobre estas series, cuáles habéis visto, cuáles os gustaría ver y si tenéis alguna otra recomendación para compartir con la comunidad. Y por supuesto, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y familiares que también sean amantes de las series y, lo más importante, suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguna de mis próximas recomendaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.